derecho. Entonces decía que si el soborno no puede ser entendido como imputado, que es lo que alega esta defensa, y tiene todo el derecho de decirlo, y no lo fue ni siquiera por la Corte Suprema de Justicia, y así lo reconoció el tribunal en la decisión citada, mal podría la Fiscalía, en el escrito de acusación o en su adición tardía y desleal, acusar por un delito que no fue imputado, ni fáctica ni jurídicamente, realmente. Es irrelevante, su señoría, que la calificación, que la Corte fuera por soborno de actuación penal del 444A, ahora la cambien la acusación por soborno del 444. Pues la estructura del delito es similar desde el punto de vista de los elementos que la componen para los efectos, además, probatorios, frente al conocimiento de esa conducta, es claramente común a ambos delitos. Todo el trasunto fáctico es común. Por ello, su señoría, independientemente de esa adición, repito, tardía y desleal de la acusación por ese delito de soborno, en el episodio de Hilda Niño, lo cierto es que el delito no se entiende técnicamente imputado, pero además no existió elementos probatorios que permitieran construir una inferencia razonable, dicho no por la defensa, dicho por la Corte Suprema en su sala de instrucción el 3 de agosto del 2020, que para unos sí forma parte de la imputación, para otros no, por esa imputación elástica que he hablado, y para el tribunal, al ni más ni menos que decantar la discusión de la negativa de la preclusión, que es la que va a estar aquí donde estamos hoy en día, por esa decisión del tribunal. Proceder en contrario, señoría, no solamente se estaría habilitando la participación procesal de quien no está legitimado para hacerlo, sino que se podría adelantar un juicio por un delito no imputado, aspecto que, como ya advertí en su momento, viciaría de nulidad la actuación. Y eso es algo que tengo el deber de advertirlo oportunamente. Por tanto, ¿cómo solventar lo que aquí ha ocurrido? ¿Podría, en gracia de discusión, su señoría, dejárseles a Perdomo y Montealegre participar en la búsqueda de la verdad y la justicia frente a los delitos imputados en la acusación, y a pesar de no tener relación fáctica con ellos, algún daño hipotético se les pudo haber generado? Señoría, la respuesta a este interrogante la dio el propio Eduardo Montalegre Linet cuando era magistrado de la Corte Constitucional y fue coponente de la sentencia en compañía de Manuel Cepeda C-228 del 2002, hito en esta materia. No obstante, ello no significa que cualquier persona que alegue que tenga un interés en que se establezca la verdad y se haga justicia pueda constituirse en parte civil, aduciendo que el delito afecta a todos los miembros de la sociedad, ni que la ampliación de las posibilidades de participación de actores civiles interesados solo en la verdad o la justicia pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de retaliación contra el procesado. Se requiere que haya un daño real, no necesariamente contenido patrimonial, concreto y específico, que legitime la participación de la víctima o los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Su señoría, por todo lo anterior, es claro que ni Eduardo Montalegre Linet ni Jorge Fernando Perdomo Torres tienen las características de alegadas víctimas para que sea esa condición reconocidas en la presente actuación, y dándole aplicación a la preceptiva artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, solicito se le rechace esa condición. Muchas gracias. Gracias, doctor. Son las 10:19, vamos a hacer un pequeño receso, 5 minutos, y luego continuamos con la intervención del señor imputado. 10:19, 10:25, continuamos. Bueno, estamos haciéndole seguimiento a la audiencia, segunda jornada de audiencias en el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por 3 delitos por una supuesta manipulación de testigos. Y acá en Mesa de Análisis ya nos acompaña Guillermo Segovia, analista, politólogo, abogado, que conoce muy bien de todos estos temas jurídicos, pero también desde el punto de vista de lo que puede trascender a nivel político. Guillermo, estábamos viendo esa intervención de Jaime Granados, que ya la habíamos anticipado hace 8 días, sobre cómo iba a pedir que no se reconociera la calidad de víctimas de los procesados. ¿Alguna, digamos, novedad que usted haya visto en esta intervención? ¿Algo sorpresivo? Juan Carlos, buenos días a la audiencia. Bueno, creo que todos estamos a la expectativa de la intervención
que se hará en breve del expresidente Uribe, que indudablemente va a ser una intervención de carácter político más que de carácter jurídico, para tratar de incidir desde su perspectiva al menos hacia la opinión pública, contra el carácter del proceso y, desde luego, asumir su autoexculpación de los cargos que se le imputan en este proceso. Las novedades están sobre la base que hay la expectativa si se declara la nulidad o si por el contrario se descarta y se le da continuidad, teniendo en cuenta la novedad que se presentó en la audiencia anterior cuando la Fiscalía agregó el delito de soborno simple a los dos que se venían imputando, y esto pues puede tener unas repercusiones en general en lo que en adelante transcurrirá con el proceso. Es una, digamos, a la juez en este momento le queda ese cargo, esa gran responsabilidad de determinar si le da paso a esa nulidad sobre la base de los argumentos de la defensa o si la descarta, bien sea sobre las bases generales o de plano. En el caso que lo hiciera de plano, el proceso proseguiría de una manera bastante ágil. De lo contrario, pues habría una cantidad de recursos que seguramente aproximarán el proceso a la fecha fatal del 7 de octubre de 2025, en el que precluiría, porque esa es la extensión que para este caso tendría el término de preclusión. Entonces, es importante tanto en términos procesales, pero en los políticos, pues está frente a la posibilidad de que por primera vez en la historia sea condenado un expresidente por este tipo de delitos, o que también en un proceso tan polémico haya una declaración de nulidad de lo actuado y, digamos, salga el expresidente ni culpable ni absuelto, con una gran duda pública, pero zanjando una diferencia que no debería darse en un país donde impere el Estado de Derecho y los jueces y todo el aparato judicial opere constitucional y legalmente. Bueno, muy bien. Eso es un análisis muy importante sobre la parte procesal y sobre lo que Jaime Granados pues ya estaba advirtiendo en cierto sentido desde la semana pasada y ahora un poco refiriéndose a ese nuevo delito. Yo les quiero leer un poco, acá estamos consultando en este momento pues los términos jurídicos específicos, y entonces se habla sobre la modificación a un escrito de acusación. Dice el artículo 14 que es la ampliación de los términos de prescripción penal. Es decir, este nuevo delito ampliaría esos términos de prescripción y en consecuencia esa fecha de octubre del 2025 ya no necesariamente cerraría este proceso. Digamos, tendría unos años más de acuerdo a la pena que dé el delito de soborno simple, que si mal no recuerdo está de 4 a 6 años. Entonces, se tendría que jugar en el proceso o analizar en el proceso por lo menos 1 o 2 años más sobre este nuevo delito. Pero ¿y qué pasaría con los otros delitos? ¿Los otros dejarían de existir en la actuación penal? No, pero ¿por qué dejarían de existir si están cursando? Pero prescribirían el de fraude procesal en cuanto a los términos. Y el de soborno. En cuanto a los términos. Claro, pero el de soborno nuevo sí quedaría en el escenario. Pero ahí nos jurídico. queda también una posibilidad, Juan Carlos, y es que sobre la base de esa nueva imputación, la defensa plantee un criterio adicional para pedir la nulidad de lo actuado, porque ese delito no hacía parte del proceso en el antecedente de la audiencia, claro, que me imagino que por ahí es un poco por donde va a discurrir. Lo ha anticipado Jaime Granados. Que lo planteó Granados. Por eso, digamos, el dilema en que queda la juez en este caso es que si acepta nulidades, que la calificación pública sería, hay una inclinación favorable hacia el expresidente. Si lo contrario, hay bien, parcialidad claro, en eso la opinión pública también, yo creo que es importante plantearlo, debe hacer un análisis desde la perspectiva política del proceso y de las implicaciones institucionales ya de carácter estructural del Estado colombiano. Es decir, hasta dónde la justicia está actuando de una manera recta, imparcial, o si está siendo
incidida por hechos políticos y por otro tipo de presiones. Si se hace un seguimiento detallado de lo que ha sido este proceso desde sus inicios y todas las circunstancias que lo han rodeado, creo que podemos más o menos con un buen criterio tener un juicio de lo que ha pasado. Digamos, y se están presentando pues cosas además adicionales que empañan mucho más esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de quien fuera denunciado y que el proceso se hubiera revertido a su favor, que es el caso de Iván Cepeda, que hace una denuncia esta semana acerca de que se le podía estar generando un entrampamiento con unas denuncias, demandos, un montaje judicial que podría venir a incidir de alguna manera en esto, porque es volverlo a poner en la picota luego de que la Corte ha determinado que en su caso las cosas fueron al contrario como las inició el expresidente Uribe a través de sus abogados. Pero además el caso del abogado de las víctimas de Montealegre y Perdomo, que está denunciando amenazas, que es también otro factor extrajudicial que incide, y asimismo, importantísimo, las actuaciones recientes del expresidente Uribe. Yo creo, luego vamos a hacer hablamos sobre el tema. Un poco más, entrar a fondo sobre eso, porque esas actuaciones recientes han generado todas esas novedades de amenazas que se han venido denunciando, no solo del abogado, también a la Fiscalía aparentemente han llegado amenazas sobre los, digamos, titulares de esto. Mire, vamos a ver, ya proceso, sí. Vamos a conectarnos precisamente con la audiencia, que ya reanudan, hicieron un breve receso. Se conecta ya en este momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez, interviene la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, que es la que está presidiendo esta audiencia, la que preside este juicio, digamos un poco la moderadora de este caso, que de entrada en las dos primeras audiencias no le ha tocado nada fácil, ya le llamó la atención al expresidente Uribe. Muy drástica y no permitió aplazamientos. Y es lo que tiene que hacer para que garantice que el juicio avance como tiene que avanzar y respetando, pues, digamos, la etapa procesal y los derechos de todos ellos. Incluso le dijo al expresidente Álvaro Uribe, si usted habla, puede perjudicar su presunción de inocencia. Y antes de que vayamos precisamente a conectarnos con la audiencia, cierro el capítulo un poco de lo del nuevo delito, leyéndole lo que dice el código. Les decía, dice que la ampliación de términos de prescripción penal se aplica cuando hay una modificación a esos artículos o a esa acusación. Y dice, al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Y es muy preciso en este caso porque recordemos que este delito de soborno simple habría sido supuestamente cometido con la exfiscal Hilda Niño, sí, en calidad de él como un funcionario público, un servidor público. Entonces se aumentaría hasta en la mitad. Quiere decir que esa pena y la prescripción incluso se correría un poco más allá. Para el caso que mencionaba Juan Carlos, de este caso, frente a la posibilidad de prescripción de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, que de declararse, o sea, si se declara la nulidad, pues no estamos, ahí quedamos. Claro. Pero en caso de que el proceso siga, y no haya fallo antes del 7 de octubre del 2025, quedaría... volvemos al dilema que estamos hablando, que claro, ni responsable ni absuelto. Claro, simplemente se utilizó una táctica judicial para dilatar y llevar esto hasta el momento en que generara prescripción. Bueno, pues mire, interviene en este momento y vamos a conectarnos de inmediato con la audiencia a escuchar la intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha señalado, tiene varios señalamientos que hacer sobre este proceso. Escuchémoslo. Le pediría a usted que me concediera el derecho de dejar una constancia también sobre ese tema. Sí, en relación con la solicitud de nulidad, pues puede hacerlo. Debió haberlo hecho oportunamente en el momento en que su abogado la propuso. Pero nada obsta, señor Uribe, para que en este momento, pero sí le voy a solicitar muy respetuosamente que sea concreto y que no desviemos la atención a otros temas que no han sido propuestos. Entonces, nulidad y reconocimiento de víctimas. Bueno. Muchas gracias, señora juez. Realmente cuando empezaba esta audiencia hoy, que usted reclamaba la transmisión, hizo énfasis sobre la publicidad, que en este proceso es una publicidad extraordinaria. Usted dijo que muchos periodistas habían pedido poder tener la conexión, que también organismos internacionales.
Imagínese, señora juez, el impacto de esto en mi alma. Hoy en la madrugada lo primero que escucho en medios de comunicación es: hoy continúa el juicio histórico contra Uribe, el primer presidente de Colombia acusado. Yo quisiera, sobre la nulidad, hacer unos comentarios a título de constancia, que en ningún momento reemplazan ni parcial ni totalmente la muy brillante exposición de mi abogado, el doctor Jaime Granados, y además lo que dijo sobre ese tema de la nulidad el señor delegado de la Procuraduría. Señora juez, yo he tenido imputación en la Fiscalía e indagatoria en la Corte. Y no obstante que la Corte Constitucional, por una votación 5-4, dijo que eran equivalentes. Ahí mis abogados y yo hicimos unas denuncias por filtraciones, porque se transmitió parte de esa discusión. No obstante que hay una decisión de la Corte Constitucional que por estrecha, que así sea estrecha, hay que respetarla. Yo sí quiero poner de manifiesto algo que he vivido personalmente. En la Fiscalía una vez me imputaron y me dijeron con mucha claridad: mire, usted le dijo a tal periodista que era narcotraficante y usted violó esta norma del Código Personal, del Código Penal, que dice que es narcotráfico. Fue una imputación muy clara. Ahí nos estamos defendiendo, pero fue muy clara. Cuando yo estuve en la indagatoria, a mí el magistrado Reyes, que había reemplazado a la doctora Cristina Lombana, a la doctora Cristina Lombana la apartaron del proceso alegando que había estado en el ejército cuando yo era presidente y que había trabajado tiempo atrás con el doctor Lombana, y le entregaron eso al magistrado Reyes, que había sido contratista de Juan Manuel Santos en el proceso de La Habana y compañero de trabajo de la señora del doctor Cepeda. Él me dijo: usted está imputado en la indagatoria, pero nunca me hizo claridad, señora juez, sobre lo que llaman los hechos jurídicamente relevantes, sobre el núcleo fáctico. Usted está imputado por soborno de testigos y por fraude procesal. Yo me dije: pero soborno de testigos. Yo aquí nunca intenté sobornar un testigo. Lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba, que el señor fiscal las ha ignorado totalmente. Y fraude procesal. Yo dije: pero ¿por qué? Si yo lo que hacía era mandar todo a la Corte para que la Corte investigara. Entonces, yo sí veo un tema, señora juez, muy importante. Si esa indagatoria es equivalente a la imputación, yo creo que no cumplió con las exigencias legales sobre la imputación. No fue clara, no fue concisa. No me dijo: mire, señor Uribe, usted incurrió en estos hechos y por eso lo imputamos. Allí hay otra discusión. La providencia de calificación jurídica. Le estoy hablando como ser humano. A mí me graduó la Universidad de Antioquia y la vida me ha desgraduado. Lo hago con todo respeto. Tengo unos abogados sumamente competentes, como acabamos de escuchar al doctor Granados. Yo no le hablo con pretensiones de abogados, señora juez, pero les he preguntado. Entonces, algunos me dicen: es que la providencia que resolvió la situación jurídica suya y que ordenó una medida de aseguramiento, hace parte de la indagatoria. Otros me dicen que no.
Lo cierto del caso, señora juez, es que fue en la indagatoria, sin presentarme un relato claro de los hechos jurídicamente relevantes, simplemente teniéndome allí 6 horas o más, así, formulándome preguntas y yo respondiéndolas. Fue en esa indagatoria cuando el magistrado Reyes me dice: usted está imputado. Yo creo que esa falta de precisión, esa falta de claridad, es un elemento que debe considerarse para la solicitud de nulidad. Pero quiero recabar también en lo que sería la nulidad de la acusación del fiscal, del señor fiscal, sobre el tema del soborno a Hilda Niño. Lo acaba de decir el doctor Granados, brillante y precisamente. Ese elemento, la Corte hablaba de todo, en lo que él llama el relato fáctico. La medida... Pero estamos viendo la intervención del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez en este juicio en su contra por manipulación de testigos por 3 delitos. Rápidamente, Guillermo, que nos acompaña nuevamente hoy acá en esta mesa de análisis, un análisis precisamente sobre esta intervención del expresidente. Él asegura que es graduado de la vida y en Derecho de la universidad, pero que él habla como una persona graduada de la vida. Habla de su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia y de su imputación en la Fiscalía. Sí, muy al estilo del expresidente, algunas pullas iniciales en su intervención, deja en el aire ciertas conjeturas contra sus acusadores y sobre lo planteado por su defensor Granados, insiste en el tema de la nulidad, que yo creo que va a ser recurrente esto, tratando de generar dudas sobre algo que aparentemente está definido. Es decir, el caso de si se trató si fue imputado o no ya está resuelto, ya ha tenido distintas instancias judiciales que reafirman que en este momento está bajo imputación. Y el tema de los testigos, que también en distintas instancias judiciales, el caso de Monsalve, por ejemplo, ha sido ya clarificado y aceptado como actuación dentro del proceso. Pero pues obviamente él y sus defensores van a intentar forzar esos dos argumentos para tratar de darle más argumentación al tema de la nulidad, que es lo de la expectativa de la audiencia de hoy. Muy bien. Mire, regresemos con la intervención del expresidente Uribe, que se refería al nuevo hecho que le adiciona a la Fiscalía en el escrito de acusación. Escuchémoslo. Y mis abogados pidieron a la Fiscalía que se le preguntara a los altos directivos de la policía y del CTI si había habido alguna presión de mi parte para que se superara ese desacato y la señora Hilda Niño fuera trasladada de cárcel. Nosotros suponemos que esa prueba se practicó, pero también, señora juez, respetuosamente tengo el derecho a suponer que si esa prueba hubiera resultado en mi contra, el fiscal la habría tenido que proponer en esa acusación adicional y del que se presentó muy en la tarde del día antes de la audiencia de la semana pasada. En síntesis, yo no veo aquí unos elementos de progresividad que permitan que haya una congruencia. Porque si hubiera esa prueba en mi contra, se diría, bueno, estuvo la indagatoria, vino esta prueba en su contra, vino la acusación, todo ha sido congruente. Aquí no ha habido esa congruencia. Por eso yo pido respetuosamente que para la nulidad se tenga en cuenta ese punto. Porque además me han afectado un principio muy importante, que es el de la confianza legítima. Después de decisiones de varios fiscales con quienes yo no conocía, ni al doctor Jaimes, no conocía al doctor Cárdenas, tampoco al doctor Salcedo, que se declaró impedido.
yo no he tenido cercanía, no tuve cercanía con el fiscal Barbosa. El presidente Duque tuvo toda la independencia, respetó toda la independencia de la justicia, tuvo distancia institucional del tema. Porque muchos dicen, no, es que Uribe tenía unos fiscales de bolsillo. Yo no puedo permitir que eso haga carrera. Entonces yo digo, ¿por qué se me desconoció el principio de la confianza legítima? El principio del derecho a que mi persona, los ciudadanos colombianos, las instituciones, tuvieran confianza en eso que ocurrió cuando varios funcionarios totalmente ajenos a mi persona, que no me conocían y yo tampoco los conocía, con el apoyo de procuradores a quienes yo no conocía y ellos tampoco me conocían, para que sin elementos nuevos haya este abrupto cambio de la Fiscalía. Sí, yo sé que tendré que buscar otra oportunidad para hablar aquí del tema de la imparcialidad objetiva. El principio de la imparcialidad objetiva está violado. Es muy importante tener en cuenta esto. Yo ya dije lo que pasaba con la doctora Cristina Lombana, magistrada. Por Dios, ¿qué relación funcional podía tener conmigo en esa época, o mayor o antes capitán, en un ejército de más de 300.000 personas cuando no nos conocíamos? Le quitan eso y se lo entregan a un anterior contratista de Santos. Y se rompe la imparcialidad objetiva, cuando esta acusación de última hora la presenta un fiscal que fue nombrado en cargo de gran confianza por el doctor Eduardo Montealegre. Dicho esto, lo nombraron en la Dirección de Fiscalía de San Gil, el doctor Eduardo Montealegre, y también lo nombró como delegado al Tribunal de Bucaramanga en la Sala Penal. Entonces voy a abandonar lo que traía sobre víctimas escrito para ser muy concreto, señora juez, y atender respetuosamente sus limitaciones. Hemos visto, y lo ha expuesto con toda suficiencia de claridad, el doctor Jaime Granados, pero déjeme decir algo sobre este caso. Hilda Niño es muy importante porque yo quiero recabar en la necesidad de anular esa parte del soborno. Lo otro lo combatiré. Vendrán las pruebas. Usted me ha dicho que tendría otras oportunidades a lo largo del proceso. Pero miren lo de Hilda Niño. Se dice, no, es que dice el señor fiscal en la acusación, y me refiero a la acusación, dice el señor fiscal, es que Uribe, ayudado de copartidarios, ayudado de abogados y de amigos, fabricó una serie de testigos que favorecieran a su hermano y a él. Esto habrá que discutirlo, pero es muy importante en el caso de Hilda Niño, porque es que nosotros nunca buscamos aproximar a la doctora Hilda Niño. Yo ni la conocía. Fue un hombre respetable de Boyacá, no de mi partido. Un hombre a quien conozco y nos respetamos, no tenemos amistad cercana. El doctor Hernando Torres Barrera, quien me informó que una señora fiscal, amiga de su familia, le decía a sus familiares que en la fiscalía había un montaje contra mi persona y contra mí. Es muy fácil probar. La única prueba que existe, muy respetada señora juez, es que el doctor Hernando Torres Barrera, quien se ha ratificado, me buscó, me dijo eso. Yo le pedí una verificación al doctor Diego Cadena. No hay ninguna prueba, siquiera sumaria, ni en las interceptaciones ilegales, que acrediten que yo mandé al doctor Diego Cadena a que le dijera a Hilda Niño, oiga, diga esto, para que Uribe pueda pedir una verificación y avanzar contra el doctor Montealegre. Ha quedado muy claro en el tema de las víctimas.
que tiene que haber, yo he sacado de estas discusiones 3 elementos. La conexión entre los hechos delictuosos que tan injustamente se me imputan, sobre los cuales me acusan, tan injustamente, el daño que alegan las víctimas que se han postulado y tienen que presentar una prueba sumaria. Abandono la lectura, renuncio a ella y voy a proceder solamente en un lento raciocinio, limitándome a lo que me ha dicho la señora juez, el doctor Iván Cepeda. Sobre el daño, no lo hay. Él, al contrario, se ha beneficiado calumniándome porque eso le ha ayudado a promover su carrera política. Se dice, no, es que Uribe todo lo que buscaba era desacreditar al senador Cepeda. Por Dios, señora juez, ahora que tengo que tener esta brevedad y que me ha apartado de una lectura que me había propuesto hacer para que me ayudara en este tema tan difícil, señora juez, le quiero decir esto. Una de las llamadas interceptadas dice lo siguiente. Señor Uribe, aquí hay este video de un exparamilitar alias Diana que dice tales y tales cosas. Yo pregunto, mencionan al doctor Cepeda y no lo mencionen, preséntalo a la corte. Por Dios, mientras no hay sino suposiciones políticas para decir que yo pretendía era desacreditar al senador Cepeda, hay una prueba muy clara que acredita que yo quería presentar a la corte todo, independientemente de que mencionaran al senador Cepeda o no. Por esto, señora juez, yo aquí no tomé nunca iniciativa de ir a buscar testigos. Lo que pretendí fue defender mi reputación. Y hay un hecho muy importante. El testigo Estrella Monsalve me acusa ante el senador Cepeda por ahí en el año 2011. Y eso se conoció públicamente. Señora juez, si mi interés fuera ir a sobornar un testigo para desacreditar al senador Cepeda, entre el año 2011 y el año 2018, yo habría mandado que buscaran al testigo Monsalve. Nunca lo hice. Ese intervalo tan extenso de tiempo, yo creo, señora juez, que se tiene que tener en cuenta. Yo me digo, señora juez, pero si mi interés era desacreditar al senador Cepeda, ¿por qué me quedé quieto? ¿Por qué nada hice entre el 2011 y el 2008? ¿Sabe cuándo procedí? En el 2008, cuando una persona, una señora respetable, es así, del partido político al cual pertenezco, me dijo, sin que yo le preguntara, sin que le hubiera dicho previamente hasta lo cual diligencia, me dijo, el preso que lo acusa a usted se queja en la cárcel de que el senador Cepeda le cumplió con unos beneficios y le ha incumplido con otros. Se lo llevó a mentir contra su hermano y contra usted, y que quiere decir la verdad. En ese momento fue que pedí verificarlo. Entonces yo digo, ¿dónde hay siquiera una prueba sumaria de que mi interés era desacreditar al senador Cepeda? ¿Cuál es el daño? O veamos el caso de los testigos de Medellín de 2014. Yo no los conozco. No conocía al abogado que me trajo la información. Es que el tema era un tema muy publicitado. El debate del senador Cepeda contra mí, que fue punto central de su campaña al Senado en 2014. Y entonces aparece el abogado y me dice, estos 3 testigos han recibido estas visitas del senador Cepeda, él les ha ofrecido beneficios para que lo acusen a usted. Yo mando a verificar eso. Lo llevamos a la corte, me acompañó el doctor Jaime Granados. Por ejemplo, en la audiencia anterior, y es un tema que aquí se comentó porque lo dijo el doctor Villalba, que a mí en la audiencia anterior, el abogado, el doctor Montealegre, me dijo mafioso, me dijo paramilitar, el doctor Villalba me dijo 1000 veces mentiroso, y como usted me ha permitido que me refiera a lo que se ha discutido aquí, sobre el doctor Villalba, tendría para desmentirlo en todo, pero
me saldría de esta oposición a la postulación de víctimas. Digo que yo le había mentido a la Corte en el caso de Cómbita. No es así, señora juez. El caso de Cómbita tiene todo este recorrido. La periodista venezolana Gisela Matamoros me aborda en el Senado. Yo era una persona muy concentrada al Senado. Tengo que recordarle a los colombianos, por intermedio de referirme a la señora juez, a tantas personas que siguen esta audiencia, que yo me esforzaba por llegar de los primeros al Senado y salía de último. Y mientras estábamos en plenaria, prestaba toda la atención. Le dije, Gisela, ¿qué pasa? Yo estoy concentrado en esta plenaria. Y me dijo, es que hay un tema de un cubano, el mismo que dijo que iban a matar a Timochenko, que quiere presentar una declaración contra ti. Le dije, habla con el doctor Fabián, que era mi asesor. Ella no me dijo los testigos de Cómbita, el doctor Reinaldo Villalba, entre las mentiras que me adujo la semana pasada está esa. Tan pronto ellos hablaron con la doctora Ángela López, porque yo le pedí al doctor Fabián, él me dijo, no, es que Gisela me dice que hay que ir a una reunión. Le dije, vaya, pero con el doctor Cadena, que él es mi abogado, no vaya usted solo. Y tan pronto salen de esa reunión, van a un apartamento donde yo pernoctaba en Bogotá. Y me dicen, hay estos 3 testigos que dicen de esta visita del doctor Cepeda y de no recuerdo cómo se llama esa doctora, ha sido contumaz en este proceso, que les pidieron una reunión para hablar de unas fosas comunes y lo que hicieron fue preguntar por ustedes sus vínculos por el paramilitarismo y ofrecerles beneficios. Les dije, verifiquen eso. Los testigos de Medellín, los testigos de Cómbita, todos en lo fundamental se ratificaron ante la Corte y ante la Fiscalía. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el daño que yo le he hecho al doctor Cepeda? ¿Qué hacía yo para hacerle daño al doctor Cepeda? Todo lo que hacía era pedir unas verificaciones. El derecho, en ejercicio del derecho a defender la honra. Pedía yo esas verificaciones. Es que esto no ha sido fácil, señora juez, con el doctor Cepeda. En aquel debate de 2014 me acusó de esto y públicamente, ese era un debate público, señora juez, que yo había sido miembro de la junta directiva de una empresa, Luis Carlos Molina, aquel a quien acusaron de mover los dineros para el asesinato de don Guillermo Cano. Dios premia la buena fe. Ese día mi señora encontró en los viejos archivos 3 cartas que tuve oportunidad de leerlas ahí mismo en el Senado. Primero, en la primera carta me ofrecían ser miembro de esa junta. 2 firmas de personas importantes. Del doctor Palacio, un hombre prestante de Medellín que está más o menos de mi generación. Y de un compañero mío de apellido Acevedo del colegio, que está fallecido. En la respuesta yo les digo, no acepto, no puedo. Y en la tercera ellos me dicen, gracias. Esto ha sido una campaña muy dura contra mi honra. Al que le ha hecho daño el senador, a quien le han hecho daño es a mí. No es que yo le haya hecho daño al senador Cepeda. Y entonces ahora me llegan los mensajes de que no, que esto hay que arreglarlo en un acuerdo nacional. En un acuerdo nacional que pasaría por el indulto a Álvaro Uribe. No, señora juez, yo le digo a todos los que están oyendo esta audiencia y a su persona, para que por favor lo interioricen, yo no estoy en eso. Yo estoy en la defensa del orden jurídico y en la defensa de mi honra. Voy a pasar entonces a la doctora Deyanira Gómez. Dicen que el daño que yo le causé es el daño de que le habrían echado el empleo por mí. Que el daño que yo le causé es que le habrían hecho unos seguimientos, unas amenazas que la obligaron a pedir un asilo por mi persona. El doctor Granados, en detalle, explicó por qué la doctora Deyanira Gómez salió de su empleo.
no es una tesis del doctor Granados, ni mía. Es una tesis de su empleador en ese momento. Pero yo creo que hay que detenerse en una particularidad de lo que dijo el doctor Granados. El empleador en esa comunicación dice que han hablado varias veces con la doctora Deyanira y que le han explicado la razón de su desvinculación. Ese detalle que lo trajo el doctor Granados y que nos mostró el comunicado del empleador, con el cual yo no tengo relación alguna, señora juez, es un detalle muy importante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué dicen que yo le causé el daño de que la sacaran del empleo? Cuando la razón nada tiene que ver conmigo. Además, esas no han sido mis armas. Yo he sido un luchador político con las armas sobre la mesa, transparente. Me opuse al movimiento universitario de izquierda a los años 70 y muchos de los que entraron a la guerrilla me recuerdan porque discutían conmigo en la universidad pública. Yo soy hijo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y todos saben que yo peleaba con argumentos, de frente, con toda la transparencia y con toda la caballerosidad. Para que me pongan a mí en la patraña de que estoy pidiendo que echen a una señora del empleo. Yo pienso que voy a decir una cosa muy atrevida. A mí me da mucha tristeza que me hayan juzgado sin conocerme los antecedentes. Personas que me han juzgado, que me han acusado, que han examinado temas míos, parece que hubieran procedido más por la caricatura que de mi persona presentan mis adversarios que por la realidad de mis hechos. Yo he combatido con armas nobles. Nunca hay un antecedente en mi larga carrera pública, que ha sido siempre una carrera de discusión y de debate. Nunca hay un antecedente que yo proceda con esas armas propias de la picardía ratoncillesca, propias del neonazismo, como nos decía el doctor Montealegre, o propias del nuevo fachomarxismo, como yo lo diría. Esas no han sido mis armas. Y me acusan también de una amenaza a la doctora Deyanira. ¿De dónde? Mire, señora juez, es que aquí se habló en los proponentes de víctimas del caso Areiza. El doctor M. Granados explicó muy claramente cómo el señor Areiza no fue testigo en el caso nuestro. Salieron unas noticias donde él decía que el senador Cepeda le había ofrecido unos beneficios para que me acusara. Y por esas noticias, el doctor Granados, en mi nombre, denunció al senador Cepeda y mataron a Areiza. Qué dolor el mío, esa infamia, que sigue circulando este grupo de abogados que han conformado una gesta política contraria, radicalmente adversa a mi persona, primero con la pretensión de llevarme a juicio y ahora con la pretensión de que mi voz se acalle y quede reducido yo a una cárcel. Por Dios, ¿de dónde sacan el cuento? ¿Cómo trataron de vincularme infamemente con el asesinato de Areiza? Que la fiscalía, una fiscalía de hace mucho tiempo, nada tenía que ver con mi persona, dejó claramente definido qué causó el asesinato de Areiza. Entonces van acumulando elementos calumniosos para decir, y entonces Uribe amenaza a la doctora Deyanira, o el abogado de la doctora Deyanira dice un día, no, es que me amenazaron, y eso es por Uribe, y lo dice en el periódico El Espectador, sin ninguna prueba. Es muy grave, aquí hay muchos amenazados. Lo que decía el abogado del doctor Montealegre esta mañana, él se quejó que porque le alcanzamos a entender, antes de que usted le terminara su intervención, le alcanzamos a entender que le habían dicho en las redes que había que matar a todos estos guerrilleros. Entonces lo van a vincular conmigo, con mis declaraciones. Esto no puede ser, yo no puedo aceptar esa vinculación, señora juez. Yo he sido un combatiente con
elementos de combate nobles, con los argumentos sobre la mesa. Lo mismo que le he dicho a los colombianos de mi oposición al gobierno del presidente Petro, se lo he dicho a él respetuosamente en las 4 reuniones que hemos tenido. Yo no manejo el doble estándar de decir unas cosas y hacer otras, de salir a defender mi honra y mandar a amenazar personas. Ese no es mi estilo, señora juez. Entonces, que aquí ha estado amenazado el doctor del Río, ¿qué voy a decir de él? Si ya él sentenció, dijo que era yo. Que hubo unos seguimientos contra la doctora Deyanira. Muchas veces han amenazado al doctor Granados, al doctor Lombana. Los medios de comunicación dijeron, señora juez, que a la señora juez que me concedió la libertad por allá en septiembre, octubre del año 2020, la amenazaron. A mí me llegan constantes amenazas, tan sofisticadas, por ejemplo, que llegan de unas plataformas que la Policía de Colombia no ha podido identificar. Recientemente me han llegado amenazas de correos sin remitente. Se puede decir entonces que ha sido alguna de las personas que están en esta controversia conmigo. Yo no he tenido esa temeridad, señora juez. Por eso no puedo aceptar esa temeridad. Aquí simplemente lo que hay es un tema marginal coetáneo. Un tema marginal coetáneo. Como lo ha dicho el doctor Granados, con mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar. No hay ninguna prueba para decir que fuera de la coincidencia en el tiempo, ahí sí que era un elemento de prueba sumaria para vincular ese proceso con la situación de la doctora Deyanira Gómez, que salió al extranjero en un asilo, que extrañamente se lo concedieron el mismo día en que yo conocí este proceso, el 24 de julio de 2018, y que lo conocí a través de una indagatoria. Por favor, me citan a una indagatoria, proceso que nos habían negado. Qué extraño, que ese mismo día venga el asilo. Y entonces se dice, Álvaro Uribe está detrás de las amenazas, de las persecuciones a la doctora Deyanira y por eso se tuvo que asilar. Por Dios, todo lo contrario. Lo que podemos decir es, la doctora Deyanira estaba en la coartada contra Álvaro Uribe. Y hay 2 pruebas muy importantes. Le ayudó esa coartada buscando asilo. Una fundación, la misma que le dio 12 millones de pesos a la familia del preso Monsalve. Una fundación de protección, ayuda, apoyo, no sé cómo se llama, a los presos políticos. Y en los balances, en las publicaciones de esa fundación, aparece el señor senador Iván Cepeda como aportante de esa fundación. El tema de mis preguntas. A mí me dice el doctor Cadena, están las interpretaciones ilegales. Me dice, es que yo creo que Monsalve no dice la verdad por presión de la señora. Y me cuenta cosas de la señora y le digo, entonces parece muy peligrosa. Comentario que cualquiera haría, señora juez, para que digan que de ese comentario se infieren que yo la amenacé. ¿A quién he amenazado en la vida? Es que yo sí pido, algo que no se me ha olvidado de la Facultad de Derecho, es que al acusado, al procesado, también hay que conocerle todos sus antecedentes. Y aquí ha habido muchos casos en los cuales lo único que conocen de mí es la infamia, la caricatura infame a la cual me han reducido mis adversarios. Yo no puedo aceptar que entonces se diga que hice echar a la señora Deyanira de un trabajo cuando no hay prueba sumaria. Al contrario, hay una prueba que dice todo lo opuesto. Yo no puedo aceptar, dado mis antecedentes, dado la complejidad de este proceso, donde el abogado de ella dijo que estaba amenazado y me atribuyó esa amenaza en el periódico El Espectador. El doctor Granados ha estado amenazado, el doctor Lombana ha estado amenazado. Ahora dijo el abogado del doctor Montealegro que ha estado amenazado. Ya le conté de las amenazas mías que son de día por medio, de todos los días contra mi persona. Yo no puedo aceptar este proceso de amenazas
que viene de tanto tiempo y que puede tener un elemento de coincidencia temporal, sin ninguna prueba sumaria, más allá de la especulación de la coincidencia temporal, lleve a que se diga que ella es víctima mía, porque yo la amenacé o pedí sin prueba, incluso contra la prueba de que la echara del trabajo. Pero quiero referirme al doctor Montealegre, que es la otra víctima, señora juez. El doctor Montealegre le prestó servicios contratados a mi gobierno. Defendió en la comunidad internacional nuestra ley de justicia, paz y reparación y no repetición, que desmovilizó 35.000 paramilitares, ayudó a la seguridad democrática a desmovilizar 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, en una época en que el país tuvo vientos de paz, que los colombianos tuvieron tranquilidad. Y él defendió esa legislación, defendió a mi gobierno sobre esa legislación y lo hizo muy bien ante la comunidad internacional. Yo pensé que él tenía un buen concepto mío. Y después, con la llegada de Santos, todo cambia. Yo he tenido que referir en estos días públicamente a los episodios del hacker. Yo que no conocía el tema del hacker. Y que fue tan vehemente el doctor Montealegre contra eso siendo fiscal. Todavía estoy en la fiscalía vinculado a un proceso por el hacker, cuando las personas que vivieron ese proceso están todas desvinculadas, señora juez. Y ha habido otros elementos de mucha disputa. En esa campaña del 2014, yo recuerdo cómo me trataron de mal el fiscal y el vicefiscal, el doctor Montealegre y el doctor Perdomo, porque yo recogí una... Discúlpeme, señor procesado. Vamos a referirnos únicamente a los hechos sujetos de esta acusación, para que por favor limite su intervención y no nos distraigamos en otros temas que no hacen parte. Bueno. Entendido, señora juez. Entendido, señora juez. Entonces, retomemos el tema. El daño al doctor Montealegre y al doctor Perdomo. Dijo su abogado en la ocasión anterior que el daño que yo les causé fue el daño al buen nombre. Los hechos, que el hecho de Hilda Niño, al cual me he referido ampliamente, que el hecho del Tuzo Sierra. Primero, yo no me inventé esos hechos, señora juez. Ya se lo expliqué para no repetirlo en el caso de Hilda Niño, por qué pedí verificaciones. Y también le dije quién me informó, una persona sumamente seria, señor fiscal, una persona que no es de mi partido, que no es amigo personal mío, una persona que me ha conocido, una persona que sabe que yo soy un combatiente con armas nobles. No hay una sola prueba sumaria en la cual se puedan basar para decir, como ha dicho el señor fiscal, que con amigos y abogados yo creé el escenario para que dijeran que el doctor Montealegre y el doctor Perdomo estaban haciendo un montaje contra mi hermano y contra mí. Nunca había pasado eso por mi mente. A mí me llama la atención la información que me da el doctor Torres Barrera. Pero es tan fácil de probar, señora juez, lo que estoy diciendo. Él llegó a mi oficina el 9 de abril de 2018. Llegó a la plenaria del Senado, donde estábamos el día de víctimas. Me contó eso. Ese día fue el día que me desconectaron de una interceptación ilegal que duró 32 días. Una particularidad, les dijeron, no estamos leyendo a Nilton Córdoba, sino a Uribe. Y contestaron en la corte, sigan. Y me desconectaron ya tardíamente. Entonces yo presento esto como prueba. Si yo hubiera urdido ese tema de Hilda Niño, ¿por qué no aparece ninguna comunicación mía atrás de ese 9 de abril hasta el 7 de marzo cuando me ordenaron, cuando me interceptaron
por error, eso después se convirtió en una interceptación dolosa, no aparece ninguna comunicación con el doctor Cadena. Si yo estaba interceptado. Más, señora juez, este tema es muy importante. A mí me desconectan el 9 de abril, el mismo día que el doctor Hernando Torres llegó a la plenaria del Senado a informarme sobre lo que le había dicho la familia de la doctora Hilda Niño, pero siguió interceptado el teléfono del doctor Cadena. Y no aparece una llamada mía con el doctor Cadena en referencia a ese tema. Señora juez, no hay la más mínima prueba, siquiera sumaria, para que puedan decir que yo le causé un daño al doctor Montealegre porque yo urdí que la señora Hilda Niño hiciera unos comentarios contra él por un supuesto montaje a mi hermano y a mí en la fiscalía. No hay la más mínima prueba. Al contrario, revisado todo el periodo de interceptación, del 7 de marzo al 9 de abril, a mi teléfono y las que siguieron al doctor Cadena, no aparece ninguna prueba para sustentar eso. Como no aparece ninguna prueba de que yo la hubiera sobornado, ya lo dije. Si el tribunal pidió esa prueba, mis abogados la pidieron. Si esa prueba de preguntarle a los altos directivos de la policía o del CTI si yo había influido, hubiera salido en mi contra, que yo supongo que la practicaron, pues la habríamos conocido para soportar la última acusación del señor fiscal. Pero es que no se ha tenido algo en cuenta. Si no intercedí por cambios de cárcel siendo presidente, tampoco en gobiernos de personas relativamente cercanas, menos podía hacerlo cuando yo era oposición al gobierno de Santos y estábamos en el gobierno de Santos. Ahí tenemos esa prueba muy clara, señora fiscal. Y una conversación anterior del doctor Cadena con Hilda Niño. En esas interceptaciones no hay ninguna prueba de que yo hubiera hablado previamente con el doctor Cadena sobre Hilda Niño. Ellos estuvieron meses atrás, antes de que yo me interesara por el tema que me trajo el doctor Torres Barrera, ellos tuvieron una conversación por asuntos profesionales. ¿Por qué no aparece ninguna mención de esa conversación entre Álvaro Uribe y el doctor Cadena? No hay ninguna prueba. Y veamos en el caso del doctor Montalegre, entonces el caso del Tuzo Sierra, de Juan Carlos Sierra, que el doctor Jaime Granados ha dicho muy claramente que hace parte del relato de hechos, mas no de el soporte a la injusta restricción de libertad que decretó contra mí la Sala de Instrucción de la Corte. Yo tengo que decirle, señora juez, yo lo extradité, no lo conozco. Aquí se llegó a decir por el doctor Reinaldo Villalba que él tuvo vínculos con mi gobernación, pero es muy grave en la investigación. Ningún vínculo lo tuvo con otro gobernador, no conmigo. Eso está mal investigado. Yo no conozco a Juan Carlos Sierra. ¿Saben quién me informa lo de Juan Carlos Sierra? Dos personas que se llaman Roque Arismendi y el odontólogo, ¿cómo se llama el odontólogo? Déjenme buscar aquí el nombre del odontólogo. El odontólogo Aguilar, Juan Manuel Aguilar, residente en Estados Unidos. Yo llamé inmediatamente al doctor Granados y le dije, mire, me dicen que Juan Carlos Sierra dice en Estados Unidos que aquella visita que le hicieron el doctor Cepeda, Piedad Córdoba y otros, le ofrecieron beneficios para que me acusara de paramilitar. El doctor Granados le pidió a la corte que investigara. Era lo que hacíamos nosotros, mandar toda la corte y pedir que investigara. Y yo le pedí al doctor Cadena verificar.
¿Sabe quién le recibió la declaración finalmente? La investigadora norteamericana, que tiene toda la acreditación ante las autoridades norteamericanas para hacer este tipo de investigaciones, de nombre Lisa Ruth. Y simplemente esa prueba no la consideraron. Por eso yo tengo que llamar la atención respetuosamente al señor fiscal. ¿Cómo se le dice, cómo se le ocurre decir Uribe dio esto para desacreditar al senador Cepeda, para engañar a la Corte con sus copartidarios, con sus abogados, con sus amigos? Yo esa señora no la conocía. ¿Qué copartidaria mía va a ser esa señora? Una investigadora de los Estados Unidos, ex-CIA. Y la declaración que ella le tomó Juan Carlos Sierra, la misma que le ha repetido en medios de comunicación, que le ha repetido a la Fiscalía, fue la que se radicó en la Corte. Pero es muy grave, porque con ese caso y los testigos de Cómbita me dicen, no, Uribe lo que hizo para este montaje fue apelar a la oficina de Envigado. Tuve que recordarle al doctor Eduardo Montealegre, en episodios de mi defensa material, todo mi accionar contra la oficina de Envigado, en un gobierno que no tuvo miramientos en seguridad, que fue buscar la derrota de todos los delincuentes. Termino con esto, señora juez. Ha dicho el abogado del doctor Montealegre que yo le hice un daño reputacional. ¿A quién le han hecho daño reputacional? Es a mí, el doctor Cepeda, este señor Monsalve, el doctor Montealegre, el doctor Perdomo, sus abogados, a toda hora mintiendo y difamándome. Entonces, yo me pongo a ver el daño reputacional y me puse a revisar las encuestas de opinión del doctor Montealegre, que son indicaciones de reputación. Hay una en El Espectador que dice, y voy a pedirle a Franklin Guevara que la anexe a su despacho, que el doctor, mucho antes de este episodio, que el doctor Montealegre tenía un negativo de más del 90. Y aquí en Ike publican otra encuesta donde tenía un altísimo negativo. Esto es, el daño reputacional se lo causó él, su gestión en la Fiscalía, mucho antes de esta situación que lo ha vinculado en este proceso con mi persona. Por supuesto, cuando hablamos de encuestas, yo tengo que decir, daño reputacional a mí, que le he servido con honradez a este país. Señora fiscal, seguramente con algunas explosiones temperamentales, pero con toda honradez a este país, diciendo las cosas de frente, a los ojos. Yo llegué, cuando terminó el gobierno, tenía encuestas entre el 70, el 74 y más del 80. Toda esta acción en la cual han participado el doctor Cepeda, sus abogados, el colectivo de abogados, el doctor Montealegre, la ayuda de Monsalve, etcétera, toda esta acción llegó a tenerme en una encuesta del 19. Ese sí es un daño reputacional, un daño a buen nombre de la mayor gravedad. Le pido, señora juez, que considere estos argumentos presentados sin el rigor jurídico con que los presentó el doctor Jaime Granados, como unos argumentos para que usted tenga la bondad de considerar la nulidad y muy especialmente la nulidad de esa acusación de ese soborno, y para que tenga la bondad de considerar nuestra oposición a las víctimas que se han postulado. Yo no entiendo a qué horas el doctor Cepeda es mi víctima. Yo fui amigo de su padre, no. Controvertimos en el Senado de la República. Su padre le debió contar que conmigo se controvertía honorablemente, caballerosamente, con armas nobles. Yo nunca había mencionado al doctor Cepeda. Tuve que empezar a combatirlo con sus excesos contra mí, como lo que ya dije Guillermo Cano. Yo tenía todo el respeto por el doctor Montealegre. A la Fiscalía fui con su amigo, el doctor Lombana, a decirle que esos testigos que había llevado el doctor Cepeda, por favor, o me imputara
o archivara eso antes de posesionarme en el Senado el 20 de julio de 2014. No fui a buscarlo en un restaurante, ni en un cóctel, ni en una comida, ni en un almuerzo. Fui a su fiscalía, con todo respeto, en la compañía del doctor Lombana y en la compañía de Ernesto Macías. Pero qué daño ha contribuido a hacerme el doctor Montealegre, señora juez. Muchas gracias. Gracias, señor imputado. Voy a nuevamente, para evitar los problemas de grabación, voy a hacer... Bueno, muy bien, estábamos escuchando, Guillermo, la intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Casi una hora de intervención, la hace de manera virtual desde alguna de sus haciendas y sobre varios puntos, ¿no? Una audiencia en la que hemos estado enlazados desde las 8 de la mañana, que inició en esta segunda jornada. Y antes de preguntarle y analizar estos puntos, digamos, de esta intervención del expresidente Uribe, en la que nuevamente la jueza le hace un llamado de atención, pues recordemos que hoy se definen varias cosas acá. Primero, la acreditación formal de las víctimas, pero lo segundo y más importante es la solicitud de nulidad que el abogado Jaime Granados le presentó a este juzgado para que se descarte toda la actuación procesal que hasta el momento la Fiscalía ha adelantado en este caso. Bueno, analicemos un poco esta intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre todos los delitos en los que se le vincula fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple. Sobre los tres dice, yo no hice fraude, yo no soborné y yo no soborné. Sí, y menciona a las personas que son o testigos o en su momento han indicado que hay una responsabilidad parte de él para cuestionarlas en cuanto a su idoneidad y solidez moral. Él trae a colación unos principios generales de derecho, se refiere a la imparcialidad objetiva para los juzgadores y el tema de confianza legítima respecto de la persona, en el sentido de que por su acreditación pública debería tenerse en cuenta o darse por descontado que sus actuaciones son legítimas y éticamente responsables. Eso para dejar, digamos, como un argumento general frente a la opinión, no creo que incida mucho en el caso del juez, de que en su caso, como se ha venido construyendo un poco la defensa, todo esto se trata de un montaje en el que incluso participan las autoridades judiciales, porque él siempre ha mantenido ese margen de duda frente a la opinión. Este proceso es una manipulación que surge de una estrategia que parte de sus adversarios opositores políticos. Y en los tres casos, como siempre ha sido recurrente, en los casos de Yanira Gómez, en el caso de Iván Cepeda, en el caso de Montealegre y Perdomo, él se refiere a que no existen pruebas cuando la situación actual del proceso demuestra que evidentemente estamos en esta etapa, en la etapa de juicio, en la etapa de juicio y en la audiencia de acusación, porque hay unas pruebas que acreditan esos hechos. Claro. Entonces, digamos que es un intento de una narración frente a una eventual posibilidad de que la jueza admita la petición de nulidad. Sí, pero digamos, también sobre ese punto, que efectivamente es lo que nos tiene en este escenario jurídico del juicio, hay que decir que sobre esas pruebas, que es un expediente bastante voluminoso, que ha estado en todas las instancias judiciales y que inició con este debate de control político en el Congreso del senador Cepeda, pues son pruebas que finalmente existen y se tienen que analizar y sobre las cuales este juzgado, el 44, tendrá que tomar una eventual decisión de si acreditan suficiente carga probatoria para declararlo culpable o inocente, de llegar hasta ese estadio jurídico. Porque entonces acá entra... Habría que mirar los escenarios, ¿no? Claro, lo que viene ahora concretamente. ¿Qué tiene que decidir la jueza? De inmediato, digamos, en el día de hoy. En el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decidir? La solicitud de nulidad del abogado Jaime Granados sobre la actuación procesal. Y allí tenemos la acreditación de las víctimas. Claro. Esos dos escenarios. El importante, porque es el que, digamos, podría bloquear un poco en el tiempo el avance del juicio, es la nulidad. Por supuesto. Y allí tenemos tres escenarios. Sí. Primer escenario, que acepte la nulidad. Segundo escenario, que no acepte la nulidad. Y un tercer escenario, del que ya les vamos a hablar rápidamente, porque es una circunstancia que poco se da
en el sistema penal acusatorio, excepcional, en el ¿no? derecho personal, Es exacto, es excepcional. Que vaya al rechace. Guillermo, en cualquiera de los plano. dos escenarios, ¿acepta la nulidad o no la acepta? Se tendrá que ir al superior. Al superior, sí. Hay recurso al Tribunal Superior de Bogotá. Claro. ¿Acepta Y en la el caso nulidad? de víctimas, en la eventualidad de que no se acepte alguna de ellas, iría al tribunal también, pero el proceso continúa. En Claro. cambio, en el caso de la nulidad, mientras se resuelve, se suspende el proceso y esto implicaría, desde luego, una dilación adicional en tiempos que jugaría para el tema de la prescripción, al menos en los dos delitos iniciales, el de fraude procesal y soborno en y etapa soborno, judicial. Correcto. Claro, aquí la nulidad es sobre todo el proceso judicial. Sobre el proceso. Pero entonces hablábamos de que hay una norma excepcional que poco se utiliza durante el sistema penal acusatorio y es una norma que se llama orden judicial. ¿Cuándo se aplica? Cuando un juez, sea el de este caso o el de cualquiera de los casos, ante una solicitud de nulidad, la rechace de plano y le diga al solicitante, para este caso Jaime Granados, en representación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no aceptamos esta solicitud de nulidad y de inmediato vamos a continuar con el juicio y nos vamos ya a la etapa preparatoria de las audiencias de juicio. Claro, esa excepcionalidad hay que tener en cuenta que se da cuando el juez determina que se están utilizando maniobras y procedimientos que están dirigidos precisamente a maniobrar en el proceso para darle dilación o para buscar el propósito de la prescripción. Sería excepcional, es un caso, digamos, muy delicado. Por la naturaleza de este caso, ¿llegaríamos hasta allá? Bueno, es lo que determinaría la jueza, ¿no? Digamos que si, y como se ha podido advertir ahí, maniobras dirigidas a obstaculizar o a darle dilación a ese proceso con el propósito de prescribirlo, pues podría llegar a darse. Ahora, es un hecho inédito y sobre todo en un rango tan alto como es un juicio de un expresidente este de la caso que tiene una delicadeza particular. y llevaría al presidente ya al juicio. Muy bien, precisamente vamos de inmediato otra vez a conectarnos con esta audiencia. Interviene precisamente la jueza 44, escuchémosla. Al doctor José Luis Barceló Camacho y quedó radicada bajo el número 52240, donde se ordenó con auto del 22 de febrero del 2018 la apertura de investigación previa, pues dada la calidad que ostentaba para entonces, el régimen que se aplicó fue el previsto en la Ley 600 de 2000 y mediante decisión del 24 de julio del 2018 se dispuso el inicio de instrucción formal. Ante la creación de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, las diligencias se remitieron para su conocimiento mediante auto del 17 de octubre del 2018, en donde es escuchado en indagatoria el 8 de octubre del 2019 y posteriormente el 3 de agosto del 2020 se le resuelve situación jurídica imponiéndose medida de aseguramiento de detención preventiva que se sustituyó por domiciliaria. En virtud de la renuncia al cargo de senador de la República que presentara el investigado, la Sala Especial de Instrucción, mediante providencia del 31 de agosto del 2020, ordenó remitir las diligencias por competencia a la Fiscalía General de la Nación. Del 16 al 22 de septiembre del 2020, ante el Juzgado 30 Penal Municipal con funciones de control y garantías, se llevó a cabo audiencia de libertad, pero ante una impugnación de competencia formulada por los apoderados de las víctimas, la Corte Suprema de Justicia el 5 de octubre del 2020, con ponencia del doctor Gerson Chaverra Carlson, declaró la competencia para conocer de la solicitud de libertad en el Juzgado 30 de Garantías, donde finalmente se realizó del 8 al 10 de octubre del 2020, restituyéndose la libertad inmediata de Uribe Vélez, prudencia que fue objeto de apelación. El 6 de noviembre del 2020, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, al desatar la apelación, revoca parcialmente la decisión emitida y, en consecuencia, adecúa la actuación procesal al trámite previsto en la Ley 906 de 2004, disponiendo que lo actuado bajo la égida de la Ley 600 del 2000 conserva plena validez a excepción de la medida de aseguramiento impuesta y confirma el restablecimiento de la libertad. En contra de la determinación adoptada por el juez cuarto penal del circuito de la ciudad, actuando como juez de garantías en segunda instancia, por parte del procesado se interpuso acción de tutela, que en primera instancia se decretó su improcedencia por falta del requisito de subsidiariedad,
Providencia, que fue impugnada por el accionante y su defensor, pero en el trámite se desistió. Finalmente, ante la insistencia en la revisión, mediante Providencia del 19 de julio del 2021, se dispuso seleccionarlo para revisión y en decisión SU 388 del 2021, la Corte Constitucional decidió revocar la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 26 de enero del 2021 y en su lugar negar la acción de tutela de Álvaro Uribe Vélez contra el auto del 6 de noviembre del 2020 proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento. Sí, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esa decisión, cualquiera de las partes procesales identificaría ámbitos de indefensión de garantías fundamentales sustanciales, se podrá solicitar una audiencia innominada ante el Juez de Control de Garantías para efectos de adecuar la actuación procesal en los términos del artículo 10 de la Ley 906 de 2004. Posteriormente, el 9 de abril del corriente año, se radicó escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo, heterogéneo con soborno en la actuación penal, en concurso homogéneo y heterogéneo con soborno, el que por reparto correspondió a esta instancia, audiencia que se desarrolló la primera sesión el 17 de mayo y se continuó el día de hoy. Paso a hacer una breve reseña de la petición de nulidad, sus oposiciones, como también de las solicitudes de reconocimiento de víctimas, que, como quiera que todos hemos estado muy atentos a la realización de estas audiencias, pues no las voy a leer porque sería bastante dispendioso y incurriríamos en repetir y repetir y repetir. Por lo tanto, voy a pasar directamente a las consideraciones. Por su importancia y en virtud del principio de trascendencia, en primera medida, se analizará si hay lugar a entrar a resolver la petición de nulidad invocada por la defensa del procesado Álvaro Uribe Vélez por presunta vulneración al debido proceso y derecho de defensa. Seguidamente se ocupará de la petición de reconocimiento como víctima de los ciudadanos Iván Cepeda Castro, Deyanira Gómez Sarmiento, Eduardo Montealegre Midet y Jorge Fernando Perdomo Torres. Conforme se encuentra consagrada la nulidad en el procedimiento penal, podemos decir que es la máxima sanción frente a un acto procesal que conlleva privarlo de sus efectos jurídicos, cuando se ha producido con desconocimiento de las garantías fundamentales y aspectos propios del procedimiento, sin que exista otro medio judicial para subsanarla, siempre y cuando sea de trascendencia, porque afecta la estructura del proceso o vaya en contravía de las garantías fundamentales de las partes o intervinientes especiales. Debido proceso. Esta figura jurídica está consagrada en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, de la siguiente manera, comillas, nulidad por violación a las garantías fundamentales. Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o debido proceso en aspectos sustanciales. El ordenamiento procesal penal prevé dos momentos para su proposición. El primero de ellos es precisamente el acto procesal que nos encontramos desarrollando, esto es, la acusación, conforme al inciso primero del artículo 339, en la que es susceptible de invocar todas aquellas irregularidades acontecidas con anterioridad, y el segundo, al sustentar el recurso extraordinario de casación, artículo 181, numeral segundo, sin que sea óbice que si se presentan con posterioridad y antes de la sentencia, el director pueda decretarlas incluso de oficio, cuando ello resulte estrictamente necesario para sanear el proceso. No obstante, lo anteriormente precisado, en manera alguna habilita que las partes de manera reiterada invoquen ese tipo de pretensiones, ya que, comillas, estas sí se hallan sujetas a los estrictos términos y oportunidades procesales, no sea que por el camino de la solicitud reiterada o inoficiosa de ese tipo de mecanismos invalidantes se obtengan efectos dilatorios o entrabe el procedimiento por la sola voluntad de quien las postula. Corte Suprema de Justicia, SCP 1850-2024, 19 de febrero de 2014,
radicado 43002. Ergo, quien la invoque está obligado a su correcta sustentación, con lo cual el juez analizará la procedencia de los argumentos, por tanto, debe desarrollar los principios orientadores cuya naturaleza es concurrente, no alternativos, ya decantados ampliamente por la jurisprudencia, entre otras, en Providencia del 18 de marzo del 2009, radicado 30710, donde se explicó que así la Ley 906 de 2004 no los haya consagrado legalmente, no por esa situación han perdido vigencia. Ellos son, comillas, principio de trascendencia. Quien solicite la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no solo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que ésta afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o socava las bases fundamentales del proceso. Principio de instrumentalidad de las formas. No procede la invalidación cuando el acto tachado irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa. Principio de taxatividad. Para solicitar la declaratoria de invalidez de la actuación, es imprescindible invocar las causales establecidas en la ley. Principio de protección. El sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulación no puede plantearlo en su beneficio, salvo cuando se trate de quebranto del derecho de defensa técnica. Principio de convalidación. La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garantías fundamentales. Principio de residualidad. Compete al peticionario acreditar que la única forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad. Principio de acreditación. Quien alega la configuración de un motivo invalidatorio está llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Cierra comillas. Principios reiterados, entre muchas otras, en el AP 5266-2018, citada en el AP 1488-2024, radicación 61112 del 15 de marzo del 2024, con ponencia del doctor Fernando León Bolaños Pasos. En el caso presente, el defensor invocó la causal consagrada en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por violación del derecho de defensa o el debido proceso en aspectos sustanciales, debiéndose entender el debido proceso como el conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga para hacer efectivos sus derechos sustanciales al interior de un procedimiento judicial. En materia penal, esta garantía constitucional incluye, entre otros, comillas, la observancia de las formas propias del juicio, 2, el derecho a presentar y controvertir pruebas, 3, la defensa material y técnica, 4, el derecho a que el trámite se surta por la autoridad, juez o tribunal competente y predeterminado, 5, el derecho a la presunción de inocencia y a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, 6, la posibilidad de recurrir las decisiones que considere adversas, 7, el no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, 8, el derecho a la aplicación de la ley penal más favorable, 9, la adecuada motivación de las providencias y 10, la prohibición de reformato imperio. Cierra comillas. AP 1663-2022, radicación 61276, del 27 de abril del 2022, con ponencia del doctor Hugo Quintero Bernal. Y en concreto, en lo relacionado al derecho de defensa, como aspecto básico y o esencial del debido proceso, recoge otras varias garantías precisadas por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en la misma sentencia que se viene citando comillas. Como el derecho a la asistencia de un abogado o defensa técnica, el derecho a ser informado de los cargos que se imputan, el derecho a impugnar las decisiones de los jueces, el derecho a presentar y controvertir pruebas, el derecho a ser escuchado dentro del proceso en forma oportuna y dentro de un plazo razonable y el derecho a disponer de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa, la mayoría de ellas recogidas y consagradas en los tratados internacionales ratificados por Colombia, como lo son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral 3, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, así como también en la legislación nacional, artículo 8 de la Ley 906 de 2004, cierra comillas.
Bajo ese baremo, entra la instancia en concreto a decidir la prédica de la defensa técnica, que en términos generales se duele que a pesar de haber sido discutido en sede de garantías y a través de acción de tutela en su criterio, aún no se ha zanjado la legalidad en torno a la posibilidad de equiparar la indagatoria e imputación de cargos. Al respecto, desde ya, debe dejarse claro que la instancia no comparte esa especial apreciación del letrado, pues el cese de las discusiones jurídicas es precisamente las decisiones ya adoptadas que gozan de la presunción de legalidad y acierto y frente a las cuales ha tenido todas las garantías constitucionales de contradecirlas, incluso en sede constitucional. Recordemos que, en efecto, la Juez 30 Penal Municipal con funciones de control de garantías ante petición del apoderado de una de las presuntas víctimas concluyó que ello no era posible y, por tanto, decretó la libertad del imputado, decisión que fue conocida en segunda instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la Ciudad, que el 6 de noviembre del 2020, luego de un profuso análisis de los sistemas de juzgamiento vigentes en nuestro país, consideró que sí era viable adecuar la diligencia indagatoria de la Ley 600 del 2000 a la formulación de imputación de la Ley 906 de 2004, sin que ello entrañe, comillas, de forma alguna ruptura estructural o incompatibilidad intersistemática procesal, cierra comillas, menos aún, como lo alegó la defensa técnica en ese momento procesal, que ello conlleve el decaimiento de los actos procesales probatorios, los cuales, ante esa adecuación, las pruebas recaudadas por la sala especial de instrucción pasan a tener una connotación de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Tampoco corresponde a la realidad que dicho funcionario haya sostenido que solo los primeros 33 minutos de la indagatoria podían tenerse por equivalente a imputación. Por el contrario, a folio 56 de dicha providencia y haciendo el ejercicio de verificación de los presupuestos de una y otra diligencia, el señor juez precisó que bastaban esos primeros 33 minutos para concluir que, además de identificarse el imputado, se le puso de presente el núcleo fáctico de la imputación, se le dio a conocer la calificación jurídica profesional, se dieron a conocer los derechos como vinculado, se le puso de presente la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, se interrogó si comprendía todos los anteriores aspectos y, adicional, se le interrogó si deseaba renunciar a su derecho a guardar silencio. Pero no significa que solo esos primeros momentos tengan la calidad de imputación. Lo que se evidencia claro es que, sin entrar a hacer una escucha de la totalidad de la indagatoria, ya se consideraba cumplidos los presupuestos para adecuarla a la imputación, razón en virtud de la cual la instancia se remite a ella y, como lo consideró el apoderado de las víctimas que tomó la vocería en esta diligencia, en nada afecta a nuestra imparcialidad. Para concluir que en esos minutos, en efecto, el magistrado de la Sala Especial de Instrucción le informó al procesado, comillas, récord 8 minutos con 48 segundos, le advierten las previsiones del artículo 333 de la Ley 600 del 2000 y procede a exponer el marco fáctico de la siguiente manera, comillas. La Corte Suprema de Justicia, en auto el 24 de julio del 2018, dispuso abrir una investigación formal y, en consecuencia, vincularlo a través de diligencia indagatoria, medio de prueba que hoy se va a practicar o realizar y se consideró por la otrora Sala número 2 de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que, con base en los medios de prueba que se habían recaudado de manera preliminar en una investigación previa, existe la presunta participación o autoridad de la parte suya en dos eventuales conductas punibles. La primera, la que está regulada en el artículo 444A del Código Penal, que regula o tipifica el soborno en actuación penal, que no es otra cosa que, como su nombre lo indica, dar, ofrecer, suministrar algún tipo de ofrecimiento o dádiva a testigos directamente o por intermedio de alguna persona que fallen a la verdad, omitan o se abstengan de declarar en un proceso penal. Se consideró en el auto de apertura de investigación formal que había esa presunta participación directamente o por a través del abogado Diego Javier Cadena Ramírez y alguno de sus colaboradores quienes al parecer habrían realizado algunas actuaciones, algunas labores en diferentes centros de reclusión, centros penitenciarios, carcelarios del país y fuera de él. Con ese propósito, descrito en el tipo penal al que hice ya referencia, y que a través de esa actuación directa o indirecta se suministraron al proceso penal algunos medios de prueba, informaciones, cartas, escritos de eventuales testigos que, y además videos que orientaban
se orientaban a desvirtuar los hechos que constituyen una compulsa de copias que la Corte Suprema de Justicia ordenó en auto del 16 de febrero de ese año 2018. A la vez, se consideró que se podía estar incurso en el delito de fraude procesal, este último tipificado en el artículo 453 del Código Penal, en virtud a considerarse que se podría estar eventualmente incurriendo en error o engaño a la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en señalamientos en contra de terceras personas, concretamente el senador Iván Cepeda. Efectivamente, senador Álvaro Uribe Vélez, se adecuaron dos procesos, uno radicado 38451 que tuvo por génesis la denuncia que usted, a través de su apoderado defensor, apoderado Jaime Granados, formuló en contra del senador Iván Cepeda Castro por unos presuntos delitos de abuso de función pública, falso testimonio, fraude procesal y calumnia. Derivado de esa indagación preliminar es que surge la compulsa de copias que dispone la investigación penal en su contra, misma esta compulsa de copias que generaría otro radicado, bajo el número 52601. La Corte Suprema de Justicia dispuso trasladar, y es importante hacer esa precisión, dispuso trasladar varios de los medios de prueba al radicado 5240, que es el que hoy ocupa la atención de la sala, a la cual se contrae la práctica de la diligencia indagatoria 52240. Me voy a permitir referenciar, senador Álvaro Uribe Vélez, los medios de prueba o las cartas o los escritos que en el sentir de la Corte motivaron que se diera inicio a esta investigación formal con los antecedentes procesales a los que ya referí. En primer lugar, se hace alusión a que el senador Álvaro Uribe Vélez de manera directa radicó en la Corte dos escritos constitutivos de dos declaraciones, la primera del señor Ramiro de Jesús Henao, alias Crimón, la segunda del señor Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, mismas radicadas el 17 de septiembre del año 2014, como también la carta al parecer o no, suscrita por el señor John James Rangel Izalde, quien posteriormente declararía ante la Corte, también la carta elaborada, según se ha establecido ya por la Corte, por el abogado Diego Cadena en nombre del señor Carlos Enrique Vélez, esta el 18 de julio del 2017 y que fuera aportada por el doctor Jaime Granados, una carta del señor Carlos Enrique Areiz Arango, tres cartas adicionales que la Corte, mediante auto del 31 de julio del año 2018, ordenó trasladar presentadas por el doctor Jaime Granados y al parecer suscritas por Carlos Enrique Vélez Ramírez, esta del 19 de febrero del año 2018, John Jaime Cárdenas alias Toforito, 20 de febrero del 2018, y Faiber José Barahona Rodríguez, alias Racomín, fechada 21 de febrero del año 2018. Un hecho penal realmente relevante que es importante precisar es que, en sentir de la Corte, también se podría estar incurriendo en el delito de fraude procesal, cuando el abogado Diego Cadena, el 8 de mayo del año 2018, anexó con un escrito en el que refería solicitar la revocatoria de la decisión que había producido la Corte inhibitoria y de la compulsa de copias, y ese escrito contiene tres cartas allegadas por el abogado Diego Cadena, escritos al parecer realizados el 21 de junio del año 2018 por Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, Giovanni Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid, José Mármol Torregosa, alias Poli, como también el CD aportado por el abogado Juan Felipe Amaya el 26 de febrero del año 2018, mismo que contiene una declaración de Ramiro de Jesús Henao, alias Simón. Asimismo, se hizo alusión a unas cartas al parecer emitidas por Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo Sierra, un CD o grabación que contiene una declaración de Euridice Cortés Velasco, aportada por el abogado Juan Felipe Amaya el 8 de mayo del 2018, una solicitud de declaración de la señora fiscal Hilda Niño Farfán y señor senador Álvaro Uribe Vélez, un hecho relacionado con el señor Juan Guillermo Monsalvo, quien refiere haber sido contactado a través de diferentes personas y por diferentes medios, uno de ellos el abogado Diego Cadena, con el propósito, según él, de obtener una retractación de declaraciones previas que él mismo hiciera en contra suya y de su hermano Santiago Uribe Vélez, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Corte a través de una denuncia formulada por el apoderado del hoy senador Iván Cepeda, en cuyo desarrollo la Corte practicó y ha venido practicando varios medios de prueba. En general, senador, a esto se contrae la motivación, digamos, desde el punto de vista probatorio que la Corte en su momento tuvo para iniciar la investigación formal. Como dije al inicio de esta diligencia, tal vez este es el medio de prueba más importante para la defensa, el suyo propio.
Hay unas reglas que deben estar claras para su diligencia, y es que la primera es que es una diligencia que no se recibe bajo la gravedad del juramento, y mal podría ser así, porque esta diligencia es una decisión propia, personal, libre, voluntaria y legalmente informada. Uno de los amparos constitucionales más importantes es el reglado en el artículo 33 de la Carta Política, que dispone que todo ciudadano tiene derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, abstenerse de declarar si a bien lo tiene, decisión que deberá ahora explicitar a la Corte más adelante, en el sentido de, una vez esté legalmente informado de las consecuencias de la misma, pues la decisión es únicamente suya, pero hay un principio constitucional, y ese privilegio constitucional lo ampara usted en esa garantía del derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Incluso va más allá de esa garantía, porque lo que dispone es que el derecho a guardar silencio no tiene una consecuencia penal adversa para usted, lo que significa que de su silencio jamás puede llevarse una implicación de carácter jurídica o probatoria, como que si se pudiese derivar un indicio de autoridad o responsabilidad penal por su silencio, absoluta y categóricamente no. Por ser una garantía, tiene derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. De hecho, puede renunciar a ese privilegio o esa garantía asistido por su abogado, pero en cualquier momento de la diligencia indagatoria, reasumir el derecho y el privilegio de guardar silencio y a no contestar alguna pregunta de la Corte, sin que, reitero, eso pueda ser interpretado como un indicio en contra suya. Pero a la par de esa garantía de no autoincriminación, existe otra, es la garantía de no incriminación. Está referida a que usted no está obligado a declarar contra sus parientes dentro de los grados de consanguinidad más próximos, como hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 4º derivado del parentesco por adopción, según precisiones de la Corte Constitucional. No está obligado a declarar contra sus parientes en esos grados, como tampoco lo está a declarar en contra de su esposa o cónyuge si la tiene. Desde luego, señor senador, que si en el desarrollo de la diligencia indagatoria usted hace una declaración que pueda tener una implicación penal hacia un tercero, tendríamos que calificar ese hecho e imprimirle el formalismo del juramento solamente en el evento en que su declaración pueda estar implicado por acción o por omisión, implicando por acción o omisión a terceras personas, y esa implicación tenga alguna implicación de carácter penal, tendría que ser bajo la gravedad del juramento, pero previa calificación de la Corte en el sentido del hecho. Debo también precisarle que el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal establece que a partir de este momento le queda prohibido esto durante un año enajenar bienes que estén sujetos a registro. Le pregunto, señor senador Álvaro Uribe, manifieste en la Corte si yo me he dado a entender acerca de las previsiones constitucionales formuladas. Sí, honorable magistrado. Dígale a la Corte si es su deseo renunciar al derecho que le asiste a guardar silencio. Siempre, magistrado. Ha sido norma de mi vida. A la Corte dígale si esa decisión de renunciar a la garantía de no autoincriminación la hace de manera consciente, libre, voluntaria y legalmente informada por la defensa técnica. Así es, honorable magistrado, y esa ha sido una constante de la vida mía. Cierra comillas, récord 33 minutos con 35 segundos. ¿Cómo entonces desconocer por parte del señor defensor petente que a su prohijado se brindó las garantías constitucionales y procesales que tuvo la oportunidad de manifestar, que no quería rendir indagatorias? También se le advirtió su derecho de no autoincriminación, no obstante, como él mismo lo sostuvo, ha sido norma de vida poner frente a sus procesos por más injustos que los considere. Esas respuestas, contrario a lo sostenido por la defensa, en manera alguna comprometen el derecho de no autoincriminarse. Jamás se le obligó a que respondiera, por el contrario, tuvo la oportunidad de informar las razones que consideraba originarias de las imputaciones, y hasta la saciedad el magistrado le advirtió que podía guardar silencio, limitándose a formular el interrogatorio sobre los hechos constitutivos de las conductas presuntamente por él ejecutadas, y que precisamente, dada la adecuación que dispuso el señor juez de control de garantías en segunda instancia, su finalidad es que el señor Uribe Vélez conociera la totalidad de los cargos por los cuales se le está vinculando al proceso, y desde entonces tuviera la oportunidad de defenderse como punto de partida, y que no niega precisamente en su intervención en este acto procesal cuando
cuando coayudó la petición de nulidad de su defensor, indicando que efectivamente sí conoce esos casos. Los argumentos del defensor, lejos de controvertir la forma de vinculación al proceso, lo que se advierte es que pretende variar la naturaleza jurídica y la indagatoria, que de antaño se sabe que es fundamentalmente un medio de defensa, comillas, pues en realidad es el primer enfrentamiento entre la actividad represora del Estado y el individuo que recibe la imputación, mediante el cual el primero le da a conocer al segundo los hechos que son objeto de investigación y que motivan la sindicación para que se defienda de ellos, bien sea negando su autoría o aceptándola, pero planteando causales de justificación o inculpabilidad, o esgrimiendo circunstancias de atenuación, razones estas por las cuales se alude a ello como un medio de defensa. A partir de ese conocimiento, el sindicado tiene toda la etapa investigativa para propiciar la producción de la prueba que considere indispensable como respaldo a sus pretensiones procesales de la defensa o para ejercer el derecho de contradicción oponiendo otros medios de convicción a las pruebas, cierra comillas. Corte Suprema de Justicia, Casación, agosto 27 de 1992, radicado 6440, magistrado ponente Edgar Saavedra Rojas. Inaceptable que siendo el mismo defensor, quien en ella estuvo presente, que oportunamente se le permitió dejar todas las constancias que consideró necesarias, que de manera alguna presentó oposición al interrogatorio formulado, luego entonces no se puede doler la defensa técnica y material del trámite allí adelantado, cuando incluso finalizado la misma, hasta se le permitió que informara al señor magistrado el deseo de solicitar algunas pruebas. Lo único que se pretende es desconocer la legalidad del acto de vinculación, primero considerando que no era viable su adecuación a la formulación de imputación, cuando, como lo resaltó la Corte Constitucional en sede de tutela, promovida a instancias del mismo procesado que, siendo una sentencia de unificación, tiene efectos vinculantes, comillas, lo que parece pretender el accionante incorrectamente es extrapolar las normas de competencia de la Fiscalía General de la Nación del momento procesal en el que éste recibió el diligenciamiento para hacerlas exigibles en forma retroactiva a estancos ya precluidos, que se practicaron a instancias de la autoridad que para ese momento ejercía la competencia constitucional para llevarlas a cabo. Una posición en ese sentido no solo constituye una tergiversación de la garantía del juez natural, sino que además vulnera el principio de legalidad al amparo del cual se surtió la actuación penal antes de su renuncia. Así, contrario a lo manifestado por el accionante, lo que se observa es que en todo momento se le ha respetado, lo que se observa es que a en todo momento se le ha respetado la garantía del juez natural, porque ni la Fiscalía General de la Nación lo investigó cuando era senador, ni la Corte Suprema de Justicia continuó procesándolo cuando lo dejó de ser. Y más adelante precisó, por lo antes expuesto es darle que en el ordenamiento jurídico existe un principio de fundamentación constitucional según el cual, ante el advenimiento de situaciones que afecten el desarrollo de un proceso, las autoridades judiciales deben en lo posible procurar preservar la validez y por ende la eficacia de lo actuado, con el fin de asegurar el principio de legalidad, el acceso efectivo a la administración de justicia, la garantía del juez natural, la seguridad jurídica y la economía procesal. De manera que, si dentro de una actuación judicial un sujeto procesal provoca una disrupción en el transcurso normal del trámite que genera un cambio de la normatividad aplicable, no puede sacar provecho de ello y pretendiendo el decaimiento de los efectos jurídicos de las actuaciones que se adelantaron válidamente, por ejemplo, desvinculándose unilateralmente de una investigación penal a la que fue vinculado válidamente. Por eso, frente a esta situación particular, la autoridad judicial... Muy bien, la intervención de la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, que en este momento se dispone a definir la nulidad que presentó el abogado del expresidente Uribe sobre todo el proceso judicial en el que en este momento se le adelanta un juicio en su contra. Todos los detalles de esta audiencia en nuestra emisión de RTBC Noticias del Mediodía en minutos. Avance informativo en RTBC Noticias. Mi nombre es Jesús. Soy campesino y defensor de derechos humanos. Defiendo el páramo que está amenazado al poder acabarse el agua. La Asamblea General de la ONU declaró al agua como un derecho humano fundamental, indispensable para una vida digna, y exhortó a los estados a esforzarse